¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 26 de transmitir desde aquí, desde casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a estar hablando de México en dos contextos diferentes, pero a final de cuentas similares. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar del COVID-19. El COVID-19 en México en un contexto en el que, de acuerdo a declaraciones previas de las propias autoridades de salud, llegar a 60,000 muertos era un escenario catastrófico. Esa cifra se ha rebasado ya por mucho. Sin embargo, hoy por hoy dicen las mismas autoridades de salud, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo va a estar bien, que todo va en bajada. Sin embargo, aún hay una duda que queda sembrada. Y es precisamente si es una matemática manipulada, ¿no?, por una agenda política de Andrés Manuel López Obrador, o si es una matemática real. ¿Y por qué queda sembrada esa duda? Porque las mismas autoridades de salud, López-Gatell, en algún momento nos dijo que dependiendo del modelo, por ejemplo, si fuera el modelo Centinela, se tendría que multiplicar por 8 veces la cifra de contagios, por ejemplo. ¿Y por qué le digo esto? Pues porque no parece cuadrar la matemática, no parece cuadrar. También entender si es que en realidad se están registrando los fallecimientos y los contagios como lo que son, como COVID-19, o si se están tipificando como otro tipo de enfermedad. Neumonía atípica, por ejemplo. Claro, por supuesto que las cifras van a ser diferentes. Y otro de los temas importantes son las famosas pruebas. ¿Han incrementado las pruebas en México o han bajado? Entonces, el COVID-19, el descenso del mismo, reportado así por las autoridades de salud y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿es una realidad o es fantasía política? Vamos a estar hablando de eso. Es México, por supuesto el COVID, pero también de un tema que tiene que ver con el propio pasado de Andrés Manuel López Obrador. Por eso le digo que al final de cuentas es lo mismo. Andrés Manuel López Obrador, cuando trataba de convertirse en una figura de la política mexicana, hacía marchas y plantones, como decimos en mi país, de tiro por viaje, es decir, frecuentemente, entorpeciendo de una manera espantosa y brutal avenidas tan importantes como Reforma, por ejemplo, ¿no?, en la Ciudad de México. Y siempre se quejó y reclamó y protestó en contra, pues, de las autoridades que no les permitían el libre desplazamiento, la manifestación pacífica. Con toda razón, ¿no?, porque se supone que es un derecho democrático. Y ahora en México, cuando ya él es presidente, hay una agrupación, Frena, ¿no?, el Frente Ciudadano en contra de Andrés Manuel López Obrador. Este grupo trató de llegar al Zócalo capitalino, ejerciendo lo que López Obrador en su época ejercía. Y se toparon con la Guardia Nacional. Así es. La Guardia Nacional fue utilizada para impedir el paso de esta movilización, de este frente anti Andrés Manuel López Obrador. ¿Tienen exigencias? Sí. Pero ¿y entonces qué pasa con lo que López Obrador reclamaba? ¿Hoy lo aplica porque hoy está en el poder? En fin, le digo que dos temas diferentes, pero al final el mismo paquete, porque el protagonista sigue siendo el propio AMLO. Pero antes vamos con las 5 del día, pero unas 5 del día muy especiales, porque son las 5 del día en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos entonces. Ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. E, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente. En el número 5, Bolsonaro. Al día,
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió este martes los debates de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, defendiendo sus políticas sanitarias y ambientales. El mandatario ratificó su postura sobre el manejo de la pandemia, asegurando que el virus debe combatirse paralelamente con el desempleo. Bolsonaro también aseguró que su gobierno es víctima de una brutal campaña de desinformación sobre el estado de la Amazonía, a pesar, dijo, de que Brasil tiene la mejor legislación ambiental del planeta. ¿Qué aprendizaje y oportunidades nos ha dejado esta pandemia? Muchos. Primero, aprender a ser más humildes. Porque a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, este virus nos ha enseñado la vulnerabilidad, la precariedad de la vida humana. En el número 4, Chile, todo incluido. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso diverso que guardó espacio para temas como el COVID-19, las protestas en su país y Venezuela. El jefe de Estado chileno hizo un llamado para instaurar soluciones multilaterales que permitan superar la crisis causada por la pandemia, asegurando que el virus no respeta fronteras, nacionalidades o etnias. El mandatario también defendió el accionar de las autoridades durante el marco de las protestas en octubre de 2019. Y sobre Venezuela dijo que la mejor salida a la crisis es la realización de elecciones libres y democráticas. El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo. En el número 3, Colombia, con el enemigo como vecino. El presidente de Colombia, Iván Duque, levantó la voz en contra del régimen de Nicolás Maduro durante su comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Duque abogó por elecciones libres y democráticas en el país vecino e hizo un llamado a no aceptar la orquesta electoral prefabricada, en referencia a las elecciones parlamentarias pautadas por el régimen de Maduro para el mes de diciembre. El mandatario colombiano también dijo que el régimen se sostiene con los recursos de narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza para la región. Por supuesto, Caracas rechazó las declaraciones. Haremos que la nación que libró esto contra el mundo, que rinda cuentas, China. En el número 2, China, el único culpable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocó gran parte de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para criticar al gobierno chino, haciéndolo responsable de la pandemia por COVID-19 en el mundo. Trump se refirió al coronavirus como el virus chino y dijo que ese país permitió que los vuelos salieran e infectaran al mundo. Las críticas de Trump contrastan ampliamente con los halagos que el mandatario le hizo a su homólogo chino, Xi Jinping, a mediados de febrero. Usted, cuando aseguró que China tenía el virus bajo control. Ya hablé de la independencia, de la reforma, de la revolución, y ahora estamos empeñados, comprometidos en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. En el número 1, México. ¿Todo bien con la cuarta? El presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció su primer discurso ante la Asamblea General, perdóneme usted, de las Naciones Unidas, haciendo una enérgica defensa de su llamada cuarta transformación. López Obrador presumió su estrategia económica y austera y dijo que su gobierno estaba dando pasos firmes a pesar de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. El autoelogio, sin embargo, quedó marcado por cifras desgarradoras. México, como le decía yo al principio, ya superó los 700,000 casos por COVID-19 y reporta casi 74,000 muertes. México, AMLO, es el tema de la noche. Vamos a profundizar con el primero de ellos, la pandemia. Vamos a los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX, numeral ConcluCovidMX, es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón.
A ver, desde que llegó al poder, Andrés Manuel López Obrador no se ha caracterizado por hacer autocrítica de su gestión. De hecho, muy pocas veces, si hay alguna, ¿no? Ni por sentarse o sentirse cómodo con las críticas de otros. No se queda sentado, ni se queda callado, ni nada. Es muy vocal y se va en contra de aquellos que disienten. Si nos remitimos a sus discursos, una de las cosas que mejor habría controlado, en su opinión, es la pandemia. Desde el principio la había domado y la estuvo domando todos estos meses. Esos son sus términos, ¿no? Él dijo así, que la había domado. Su gobierno ofrece tal cantidad de información al respecto que es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse, o a lo mejor es la intención. Horas y horas y horas de conferencias de prensa, de mañaneras. En una de tantas, López Obrador quiso compartir este martes una buena noticia con los mexicanos. El presidente aseguró que México ya va por enésima vez, no se le olvide, por enésima vez, Andrés Manuel López Obrador dice que México ya va de salida de la pandemia, que en el país no hay rebrotes, escúchenlo. Yo solo sintetizo de que va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. No cabe duda de que es muy optimista el presidente. Pero desde el principio, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijo lo mismo? ¿Cuántas veces dijo lo mismo y que ya la había domado y que ya íbamos saliendo y que todo iba a estar muy bien? De hecho, lo ha sido así desde el principio de la pandemia, ¿que no? ¿Se acuerdan, no? Y pasaron los meses y los meses y los meses. Pero mire, ese optimismo pues parece que está camuflando o entraña un riesgo. Y es que al escuchar al presidente, el ciudadano puede confundir el discurso político con la realidad epidemiológica del país. Ese es el mayor peligro. O quieren confundir al ciudadano con el discurso político y la realidad epidemiológica del país, ¿no? Y esas son dos cosas muy distintas. Ahora, es fácil de comprobar si contrastamos el discurso del mandatario con la evolución real de los contagios, desde que se confirmara el primer caso, el 28 de febrero. Vamos a ver, mire. 29 de abril. El presidente decía que gracias a las medidas que ordenó, la curva iba horizontal, o sea, no había curva, que iba horizontal. Eso fue el 29 de abril. Entonces, el máximo de contagios se estimaba entre el 8 y el 10 de mayo. Ahí dice que se iba a llegar, ¿no? El 15 de mayo López Obrador decía, ya falta poco, se está viendo la luz al final del túnel. El 13 de julio dijo que la pandemia, a pesar de los pesares, estaba perdiendo fuerza. Fíjense cuántas veces van, ¿eh? Al tiempo que su gobierno reubicaba el máximo en la última semana de julio. Y yo pienso, o al presidente lo están asesorando muy mal, o le fallan muy mal las cuentas, o esos datos que él maneja no tienen nada que ver con la realidad. Además, se dan evidentes incongruencias entre unas conferencias y otras. Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que México ha tenido una epidemia larga y dijo que desde el inicio contemplaron que se comportaría de esa manera. Pero es que no es así. Es que se le olvida a López Obrador, se le olvida a López-Gatell que hoy en día la tecnología permite tener registro en video de todas sus declaraciones. Y no es así. Ustedes mismos tienen que contrastarse para darse cuenta que ni a ustedes pueden engañar. A ver, pero si el presidente ya había aplanado la curva en abril, ¿cómo? López-Gatell también afirmó que el país está en un descenso sostenido. Escúchenlo. Y ahorita ya llevamos 7 semanas consecutivas. Estamos durante la octava semana consecutiva en la que vemos ya
un descenso sostenido. Además, veremos que en 27 de las 32 entidades federativas hay una reducción en el número diario de casos. A ver, es cierto que desde finales de julio se ve un aplanamiento de la curva, pero hemos pasado por diferentes fechas para llegar al punto máximo de contagios. Crecimiento horizontal, contagios controlados y en paralelo las cifras, ¿no? La realidad es que este martes México superó los 705,000 casos confirmados, con lo que se posiciona como el séptimo país con más casos del mundo. Y esto de acuerdo a las cifras oficiales. Y como puede ver en pantalla, la representación gráfica de los contagios nos da una curva ascendente. En México no es que no haya rebrotes, como dice el presidente. Es que no se puede hablar de rebrotes porque la curva no se ha llegado a aplanar del todo, ni desde el inicio de la pandemia, ni logramos ver ese descenso sostenido que dice López-Gatell. No, ahí está. Vea la curva. ¿Ya la ve? ¿Va? ¿Para dónde va? Para arriba. Es que se ve de izquierda a derecha, para que lo sepan allá en el gobierno de López Obrador. Mire, va para arriba. ¿Ya lo vio? Bueno, no hay ningún descenso sostenido. En lo que respecta a las defunciones, México está peor aún, con más de 74,300 muertes. ¿En qué lugar está? En el cuarto lugar a nivel mundial. Al margen de esa cifra está, por supuesto, otra bastante preocupante, que es la del exceso de muertes, o sea, la comparación entre el número actual de decesos y el promedio de años previos, cuando se compara el número de muertes de este año con los de años previos. Esos excesos son de más de 122,000 entre el 15 de marzo y el 1 de agosto, teniendo en cuenta solo las estadísticas de 24 entidades federativas, no de todo el país, escuchen. El exceso total de mortalidad que tenemos hasta la semana 31 es 122,765 muertes de exceso, lo que representa es un 59% de lo esperado, casi un 60% de lo esperado a nivel nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoce que una parte importante de esa cifra correspondería a muertes por COVID-19. México se sitúa entre los países que menos pruebas hace. Hasta ahora poco más de 1,5 millones. Poco más de 1,5 millones. Pero en un país de ¿cuánto? De 130 millones de habitantes. A pesar de los pesares, como diría el presidente, México parece que no controló la pandemia, aunque él insista en que la domó desde hace mucho tiempo. Pero recuerde usted algo. A veces estos políticos quieren repetir una mentira millones de veces hasta que se la creen. ¿Y en manos de quién está creerla o no? En manos de usted. ¿Ya se lo creyó? Ahí están las cifras. Esa es la realidad. Voy a hacer una pausa. Vamos a hablar, si le parece a usted, con José Narro, exsecretario de Salud de México y exrector de la UNAM, que me acompaña en vivo desde la Ciudad de México, sobre esta, que puede ser una ilusión política del COVID. Ya vengo. Le doy la bienvenida a José Narro, exsecretario de Salud de México y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en vivo desde la Ciudad de México. Doctor Narro, un gusto siempre recibirlo. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, me da muchísimo gusto. Fernando, es un placer como siempre. Al contrario, doctor Narro, el placer es nuestro. Oiga, a ver, déjeme preguntarle algo. ¿Podemos hablar, como dice López-Gatell, como dice Andrés Manuel López Obrador, de rebrotes en México? Porque yo entiendo que para poder hablar de rebrotes tendríamos que haber salido ya de un pico en la pandemia, pero la curva sigue viéndose ascendente, no importa lo que diga López-Gatell y López Obrador. ¿Podemos hablar ya de rebrotes, doctor Narro, o es un término equivocado en este momento? ¿Serían más contagios? La verdad es que todavía tenemos que esperar a que la curva de presentación de casos disminuya más para poder tener la certeza de que tenemos o no rebrotes. Esto falta todavía tiempo para que podamos ver esta situación, y yo creo que lo mejor sería ahorita decir que efectivamente la tasa de incremento de los contagios
ha disminuido. Eso es verdad. Eso no puede negarse. Pero no podemos decir todavía que estamos ya de salida, que ya se ve la luz al final del túnel o que otra vez ya se domó la epidemia. Eso no podemos señalarlo. ¿Estaría de acuerdo conmigo, doctor Narro, que entonces sigue siendo una especie de ilusión política en términos al contrastarlo con la ciencia, lo que dice Andrés Manuel López Obrador? Es una ilusión política de cómo el COVID ha sido domado, como usted dice, otra vez. Pero la realidad es que no es así. Sí, la verdad es que desde finales de abril, y lo decía usted, Fernando, se nos ha venido señalando el 26 de abril, recuerdo la fecha, que la epidemia está domada. 2 días después, el 28, que la curva ya se había aplanado, y la realidad no es así. La realidad es que la tasa de contagio siguió incrementándose, no solo el número acumulado, que lo de hoy siempre será superior a lo de ayer. ¿Por qué? Pues porque viene esa cifra acumulada. Pero la verdad es que sí tenemos que ser cautelosos. Y una cosa es tener un buen deseo, tener optimismo, y otra cosa diferente es no ver la realidad. La realidad es que desde que el subsecretario López-Gatell dijo primero, Fernando, que el pico se alcanzaría el 6, y después dijo, bueno, esto no es astronómico, puede ser entre el 8 y el 10 de mayo. Y la verdad es que no ha sido de esa manera. Y por supuesto, las cifras son muy duras, porque estamos hablando ya, como se decía, de 74,350, redondeo la cifra, decesos. El cuarto lugar, uno de los países desafortunadamente con más alta letalidad en el mundo. Si uno toma en cuenta los países que tienen 10,000 casos o más, ocupamos un poco honroso segundo lugar, muy cerca de Italia, que está a la cabeza en ese indicador, y que cuando tomamos al total, solamente también se incorporan Trinidad y Tobago y Yemen. Entonces, no, tenemos una mala gestión de la epidemia, sin duda alguna. Muchos lo hemos venido sosteniendo y lo hemos hecho con las cifras oficiales. A los más de 700,000 contagios, Fernando y estimado auditorio, habría que multiplicar esta cifra, lo dijo el subsecretario, una vez mencionó, por 8.3, y estaríamos hablando entonces de 6 millones de contagios, o por 30, como lo dijo en una segunda oportunidad, y estaríamos hablando entonces de 21 millones de contagios. Algunos estudios, algunos análisis internacionales ubican la cifra de contagios reales cerca de entre 10 y 25 millones de contagios. Y las muertes, como bien se decía, tampoco son esas cifras oficiales las que reflejan la realidad. Hay un subregistro de las muertes. Y lo que más preocupa es que la estrategia no ha cambiado, no se ha ajustado y no se han incorporado acciones contundentes para impedir la transmisión del virus, evitar casos, estudiar a los contactos, aislar a los enfermos y poner en cuarentena a los sospechosos. Y de esta manera, junto con las medidas de prevención, evitar contagios y, por supuesto, evitar pérdida de vidas. Doctor Narro, déjeme marcar una pausa, pero le voy a pedir que nos ayude a entender un próximo escenario que no podemos dejar
de puntualizar, y es que viene la época de frío. Se acerca, ya estamos en otoño, se acerca el invierno, las temperaturas en diferentes partes del país bajan muchísimo, en el centro del país, en el norte, en fin, usted y yo lo sabemos, y las enfermedades respiratorias se disparan. En un contexto en el que aún no hemos salido del COVID, en un contexto en el que el gobierno Andrés Manuel López Obrador nos hace creer o nos quiere hacer creer que ya se domó a la pandemia, nos quieren convencer de todo esto, ¿qué podemos esperar para México y qué tan complicado puede ser el escenario en este momento con un COVID y una época de frío donde se disparan las enfermedades respiratorias? Me responde, si le parece, después de la pausa, doctor Narro, si me lo permite. Ya regreso en un momento, estoy con el exsecretario de Salud. Gracias. Estoy con el exsecretario de Salud de México y el rector de la UNAM, en vivo desde la Ciudad de México. Antes de irme a la pausa, hay dos noticias a las que le ponemos mucha atención. Vea esto. Atención, porque la sombra de la injerencia extranjera vuelve a rondar la elección presidencial en Estados Unidos, de acuerdo con evaluaciones de la CIA, de las que se hizo eco el periódico The Washington Post. El presidente ruso Vladimir Putin y sus principales asesores están al tanto y probablemente dirigen los esfuerzos rusos destinados a socavar al candidato presidencial demócrata Joe Biden. Esos intentos también se centrarían en alimentar la discordia entre el electorado antes de noviembre. La CIA habría contado con aportes de la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, pero hasta ahora ninguna de las instituciones ha ofrecido comentarios. Y también ponemos atención a otro reporte de The Washington Post, según el cual el Pentágono usó fondos de la pandemia con fines militares. Contratistas del Departamento de Defensa recibieron cientos de millones de dólares de un fondo de 1,000 millones aprobado para comprar equipo médico destinado a combatir el COVID-19. En cambio, según el reporte, el dinero se asignó para mantener la construcción naval, para la vigilancia espacial y tecnología de drones y satélites, así como para comprar repuestos de aviones o tela para uniformes. A estas dos noticias le ponemos atención. Ya regreso con el doctor Narro. Estamos de vuelta con José Narro, exsecretario de Salud de México y ex rector de la UNAM, en vivo desde la Ciudad de México. Doctor Narro, le preguntaba, ¿qué escenario ve usted en la situación en la que se encuentra el país con la política de Andrés Manuel López Obrador, entre declaraciones y vamos a decir, positivismo, por no decir fantasías, que de pronto maneja? Cuando viene una época de frío donde se disparan las enfermedades de vías respiratorias y no hemos salido del COVID, ¿qué escenario ve usted, doctor? Sí, es un escenario preocupante. Los datos son en el sentido de que en las regiones, países del hemisferio sur, Fernando, han disminuido, que están en la etapa estacional, han tenido una época de influenza no tan fuerte como normalmente se presenta. Eso anima, pero por supuesto tenemos que tener un enorme cuidado, usar el cubrebocas, tomar la distancia social, física entre las personas, medidas de higiene, ventilación de habitaciones y la vacunación. Ojalá se pueda anticipar, porque ya estamos a punto de entrar. Dentro de 8 días estaremos ya iniciando la etapa de la influenza estacional. Influenza y enfermedades respiratorias son lo que caracteriza el periodo de octubre, digamos, y hasta el mes de abril. Entonces sí tenemos que tener un gran cuidado, porque se pueden juntar dos problemas: enfermedades respiratorias distintas a COVID y esta epidemia. Doctor, ¿el sistema de salud mexicano está listo para enfrentar este reto? Mire, siempre ha habido, y tenemos que reconocerlo, insuficiencias, particularmente presupuestales, y lo que uno quisiera encontrar es que el discurso gubernamental se corresponde con la realidad y que hubiera un fortalecimiento real, porque necesitamos más recursos financieros, mejor abasto y mayor organización. Sin embargo, el sistema de salud pública de México funciona.
Pues ojalá que en realidad funcione, doctor Narro, porque lo que viene puede ponerse muy, muy complicado. Por supuesto, escucharle a usted siempre nos da una muy buena guía y nos aterriza en realidades que, pues desgraciadamente, no siempre están ahí para la gente. Doctor Narro, mil gracias por haberme acompañado, como siempre. Al contrario, un gusto, Fernando, y a la población toda que nos está escuchando, a cuidarse, por favor, usen el cubrebocas. Así es, que no es cuento, puede salvarle la vida a muchas personas el que usted lo use, ¿eh? Gracias, doctor. Un abrazo. El doctor José Narro, el secretario de Salud de México y ex rector de la UNAM, me acompañó en vivo desde la Ciudad de México. Voy a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de México, pero entonces ahora vamos a regresar. Bueno, de nueva cuenta, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Nada más que ahora, más que el COVID, es el lado político. Son los manifestantes, la oposición que hay, parte de la oposición, el Frente Nacional Ciudadano, Frena. Dicen estar descontentos con la gestión de López Obrador. ¿Están exigiendo qué cosa? Bueno, pues ya, no se quedaron cortos. Dicen, queremos su renuncia y de aquí no nos movemos. Vamos a hablar con Gilberto Lozano, fundador de Frena, en solo unos momentos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluFrenaMX. ConcluFrenaMX es la etiqueta, el hashtag ConcluFrenaMX. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, ConcluFrenaMX, la etiqueta. A ver, partes de la capital mexicana presentan estos días un paisaje diferente. Algunas calles del centro de la ciudad se llenaron con decenas de tiendas de campaña de opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, agrupados en el conocido como Frente Nacional Anti-AMLO o Frena. Es decir, AMLO está experimentando lo mismo que él practicó, por ejemplo, en 2006, ¿no? Cuando disputaba los resultados electorales. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la pequeña diferencia. El presidente dice que cuando él lo hacía, se quedaba siempre en el lugar, mientras que este lunes acusó a los líderes de la protesta de irse a dormir a hoteles, dice. Los manifestantes dicen estar descontentos con la gestión de AMLO. Protestan básicamente por lo que consideran un pésimo manejo de la salud pública. Bueno, hay razones, ¿no?, con el manejo del COVID-19. La pauperización de la economía en todos los niveles, la corrupción, y piden, aunque esto pues parece imposible, la renuncia del presidente. En su conferencia de prensa este lunes, López Obrador aseguró que los derechos de los que han iniciado el paro serán respetados. Escúchenlo. No creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar. Si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil. No va a ser un golpe de Estado. Sin embargo, Frena se marcó como objetivo llegar al Zócalo y quedarse ahí indefinidamente, pero adivinen qué, no los dejaron. De lo mismo que se quejaba López Obrador cuando andaba en sus marchas y sus mítines, todo, ¿no? Bueno, la policía les impidió el paso. Vamos a hablar de esto con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Gilberto Lozano, fundador, miembro, rector del Frente Nacional Ciudadano, Frena en Vivo. ¿Dónde estás, Gilberto? ¿Estás en la Ciudad de México o estás en Monterrey? No, estoy en la Ciudad de México. Fernando, buenas noches y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, Gilberto, gracias. Buenas noches. Dime, yo vi los videos, me los mandaron, me contactó mucha gente de México. Había doble fila no sé si era Guardia Nacional o policía, pero había un cerco importante de elementos de seguridad, ¿no? Es correcto, Fernando. Mira, yo creo que ese es el tema central. Ahora se está usando una palabra nueva que se llama encapsular, una palabra muy bolivariana, muy utilizada en Venezuela, en Ecuador, en Chile. Esto es inédito en México, porque no es que te hayan impedido avanzar en un tránsito en el que iban 400,000 mexicanos. No, nos cerraron todas las calles aledañas y nos taparon la salida en la parte de atrás. Ellos empezaron a usar una palabra encapsular. Se convirtió esto en un estado de sitio, en un campo de concentración, porque
las primeras 10 horas, Fernando, la gente debe saber que fueron pisoteados todos los derechos humanos, toda vez que no nos dejaron meter alimentos. Hasta 2 días después nos dejaron tener baños portátiles que nosotros claramente llevábamos a una plaza pública, y la gente que de alguna manera lograba, con la oportunidad de que el comando más bajo de la policía, que por cierto era la de la Ciudad de México, 4,700 granaderos, Fernando, 4,700, no eran 2 filas, eran 3. Wow. En todas las calles aledañas nos sitiaron y empezamos a sufrir todos los asuntos básicos, higiénicos de la gente. Hasta el tercer día, te digo, se permitió la entrada de los baños sanitarios. A la gente que lograba salir para comprar un medicamento o pernoctar en la parte de afuera, porque mucha gente es de la misma Ciudad de México, ya no se le permitió volver a entrar. Entonces, todo es una falsedad y una farsa, y parece que esto estuviera escrito por Francisco Arias, el embajador de Venezuela en México. Esto en México nunca había ocurrido. Tú sabes el antecedente, Fernando, y la gente que nos escucha, de que habíamos hecho 5 caravanas móviles, después hicimos 5 ocupaciones de plaza en 170 ciudades del país, después hicimos una primera marcha al Zócalo, en donde lo llenamos. Las gentes de los comercios aledaños nos aplaudieron porque cero, ni siquiera un papel en la calle. Bueno, nuestra intención sigue siendo la misma, ocupar el Zócalo, que es una plaza pública. El mismo sábado, Fernando, se creó un cerco de un perímetro de 1 kilómetro, se cerraron todos los negocios y comercios alrededor del Zócalo, y nosotros empezamos a vivir una situación en la que presentamos un amparo para 4 ciudadanos, nos fue concedida la suspensión definitiva para que se generara el libre tránsito, presentamos un testimonio ante 3,000 medios de cómo se desacató la orden federal, y te digo que hoy nos fue dado una orden federal ya de otro juzgado, son 2 ya jueces federales que están ordenando que se quite el cerco policíaco que nos está rodeando como si fuéramos Auschwitz. Oye, Gilberto, esto es gravísimo. El tema de encapsularlos, que decía Gilberto, nada más para que entiendan, en Venezuela lo saben perfectamente bien, pero en otras partes de Latinoamérica es que viene el movimiento, entonces no es nada más que les impidan el paso, los cercan, quedan dentro de un cerco de seguridad que no los deja entrar ni salir. No sale comida, no entra gente, no sale gente, no entran medicinas, y ahí los tienen sitiados. Ahora, Gilberto, para que no se me vaya el tiempo, ¿qué van a hacer? Porque obviamente López Obrador no va a renunciar, ¿no? Pero ¿qué van a hacer con el movimiento? ¿Esto se va a poner cada vez más duro? ¿Piensan continuar ahí? Definitivamente, Fernando, nosotros hay que decirle las cosas por su nombre. López está causando un caos vial toda vez que nosotros nos consideramos en tránsito al Zócalo. Mañana a la 1:30 de la tarde estamos convocando a todos los medios a dar testimonio de si se acata la orden de estos 2 jueces federales o se incumple, como se ha venido incumpliendo la Constitución, para seguir prosiguiendo nuestra marcha al Zócalo. Nosotros tenemos planeado hasta el 30 de noviembre un calendario, porque en este momento se encuentran nada más 2 estados de la República y la gente de la Ciudad de México. Y así cada semana íbamos a cambiar de estados, de tal manera que calendarizáramos nuestra protesta, porque nosotros, así como se decía que Evo Morales no iba a renunciar, que Mubarak no iba a renunciar, que Otto Pérez no iba a renunciar, que el gobernador de Puerto Rico no iba a renunciar, nosotros apostamos a que sí vamos a lograr la dimisión de López, toda vez que no hay ningún indicador que no se haya deteriorado terriblemente, Fernando, desde el año pasado. Tenemos el récord mundial de asesinatos, una economía que desde el año pasado decreció, es el país número 88 de 91 según The Lancet, en la forma en que se ha atendido la pandemia. Evidentemente a ellos sí les vino como anillo al dedo estar contabilizando muertos todos los días. Y quiero decirte, Fernando, que a raíz de lo que pasó el sábado, la solidaridad del pueblo de México y por amor a México, tenemos cubierto el apoyo para los siguientes 3 años. ¡Wow!
Wow, impresionante. Oye, Gilberto, yo me tengo que despedir. Voy a estar checando con ustedes, por supuesto, porque esto va para largo. Hay que ver qué se determina de estas órdenes federales que ya se dieron, si van a respetarlas o no. Y por supuesto, que no vaya a haber mayores enfrentamientos o bueno, uno nunca sabe. Hemos visto unas cosas que, ¿para qué te cuento? Y tú lo sabes muy bien. Pero te quiero agradecer que siempre me acompañes, Gilberto. Estamos en comunicación constante, por supuesto, y monitoreando todo esto que se está dando, este movimiento que es válido, es democrático y hasta el momento es pacífico, así que por ahí no le pueden echar ningún gancho. Gilberto, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, y lo hacemos por amor a México. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a Gilberto Lozano, fundador y miembro rector del Frente Nacional Ciudadano Frena, en vivos de la Ciudad de México. Y le repito, lo vamos a seguir monitoreando porque esto va para largo. Esto va para largo. A una pausa, regreso. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí, si ustedes quieren, nos vemos. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, gracias.